Estimados, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Maxi. Hoy quería mostrarles, como ya vimos todos los componentes, al menos su gran mayoría o los más útiles, después veremos en profundidad cada uno de ellos, por supuesto. Quería mostrarles lo que es el protoboard o protboard, que simplemente es una pequeña plaqueta muy económica de plástico y adentro tiene unas uniones de esta manera. Las de arriba van en línea recta, así como esta línea roja y esta línea azul. Normalmente se usan para alimentación, por eso tiene el más y el menos acá. ¿De acuerdo? Abajo lo mismo. Yo en mi caso tengo una fuente de alimentación como esta, económica, que puedo insertar voltaje acá no regulado y de acá esta plaqueta la puedo encender y apagar y además me pueden dar en este lado 5 voltios y en este lado 3,3. Es algo muy común para dispositivos como Arduino y demás cosas. La función de este protboard es, al estar las líneas rectas de este lado, todos los pines y cada uno de ellos están unidos. O sea, en cualquier punto que nosotros insertemos, ya sea un componente o uno de estos cables, va a llegar alimentación a este lugar. Por ejemplo, en esta línea roja yo voy a poner en este número, en la línea 10, tensión. Entonces acá tenemos 3,3 volt positivos en esta línea. Y vamos a utilizar otro de ellos, acá, en la línea 15, la línea negativa. Entonces, en esta línea tenemos un positivo, en este lado tenemos un negativo. Cualquier ponente que tengamos que colocar, lo tomamos así, lo ponemos de esta manera. Por ejemplo, esta resistencia quedará en paralelo con la tensión. Y este capacitor, vamos a utilizar el lado negativo, recuerden que tiene polaridad, para este lado acá, y pasa la otra línea. Así. Ahora, como pueden observar, de este lado tenemos el negativo y acá tenemos el negativo, o sea, toda esta línea entera hasta acá, de aquí hasta aquí, es positivo. O este nodo. Después veremos lo que es un nodo, que es donde se junta uno o más componentes. Y este lado no tiene nada en realidad, es la salida de este capacitor. Estas líneas rectas llegan hasta el final, en este protboard. Y las líneas paralelas que están acá, o sea verticales, llegan hasta aquí. Y de este lado se cortan y acá vuelve a pasar lo mismo. O sea, toda esta línea es el mismo nodo de este. Por ejemplo, ponemos este diodo acá, lo insertamos con un poquito de fuerza y este aquí. Entonces, en este nodo tenemos conectado a este diodo y acá tenemos la otra parte del diodo. ¿De acuerdo? Esto es muy simple. Así funciona un protboard. Y lo mismo con un integrado. Por ejemplo, esto es un famoso integrado, que después veremos que es el 555, que es un temporizador normal. Siempre se ponen así en el medio, de esta manera. ¿Ok? Entonces tenemos acá el terminal con una muesquita, y este es el número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta manera. Por ejemplo, si tenemos que conectar entre el terminal 1 y el terminal 5, por decir alguna resistencia, simplemente la tomamos así y colocamos del terminal 1 al terminal 5 la resistencia, que puede estar puesta aquí, aquí, aquí o en cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora en el terminal 4 necesitamos tensión positiva. Tomamos este cable y ponemos aquí, en cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? El mismo positivo tiene que ir un capacitor con la parte positiva, o sea, esta. Porque acá tiene marcado el menos. Lo ponemos así. Y el negativo tiene que ir al terminal número 1. Por ejemplo. Estoy diciendo algo aleatorio, ¿no? No tiene que ser porque así. Fíjense, ya está funcionando. Y ahora, por ejemplo, el negativo tiene que ir al 8. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y fíjense, ya tenemos un circuito aquí armado para poder probar.
Si yo en este caso insertara por aquí tensión, alimentación de 5 volts, 6, 7, la que fuera, por acá van a salir regulados 3,3 volts y van a alimentar a este integrado, de esta manera que yo lo configuré. Podemos poner un botoncito, lo podemos poner donde querramos, ponemos otro capacitor acá, entre el terminal 5 y el 8, por ejemplo, de esta manera. ¿Ven? Siempre cuenten bien las líneas, para no confundirse y verificarlo. Y todos estos nodos, como están unidos aquí, de esta manera funcionan. Esto es el famoso Protboard, o tabla de ensayo. Es muy práctico y lo vamos a utilizar mucho, porque ahora solamente conocemos los componentes, cómo funcionan, pero no sabemos cómo conectarlos entre sí. Poco a poco vamos a ir conectándolos, los vamos a ir verificando y vamos a ver lo práctico que es este Protboard. Es así de simple, pueden comprar uno en cualquier momento para poder empezar. Y recuerden, este es el positivo, este es el negativo, líneas rectas para este lado, lo mismo para este lado, y estos son verticales, las líneas, hasta acá, hasta el centro, y del centro para acá, vienen otras líneas. Entonces, o sea que entre esta y esta no hay comunicación, al menos que la puentiemos. Si se quiere puentear, se coloca de esta manera. Este aquí, siempre la misma línea, y ahora toda esta línea y toda esta línea es la misma. ¿De acuerdo? Esto es muy práctico, porque así como se coloca, se quitan rápidamente y ya podemos probar otra cosa. También nos permite medir, si tenemos un multímetro, un tester, un polímetro, como fuera, podemos medir en estos terminales. Dentro de poco vamos a empezar a medir los componentes y cómo se utiliza el polímetro, el multímetro, y vamos a poder ver dónde medirlos y cómo. Y vamos a ver las tensiones y demás. O sea, miren lo práctico que es esto. Para cuando uno está aprendiendo esto es lo máximo, esto es fantástico, porque te permite hacer cualquier experimento. Después pasamos al siguiente punto, que es una tabla de pruebas como esta. Esto ya es para hacer algo más definitivo, porque aquí ninguno de los puntos está comunicado con ninguno de ellos, y del otro lado se tienen que hacer las uniones. Los mismos componentes que vienen con terminales largos, como las resistencias, cuando uno los inserta, de este lado así, sobra. ¿Ven? Sobra mucho el hilo del componente. Entonces lo podemos usar para llegar a ciertos puntos, como yo hice aquí. Esta es una manera. Después, más adelante, cuando ya definitivamente sabemos muy bien que el producto anda, lo hemos probado, lo hemos armado en una plaqueta de estas y funciona muy bien como queríamos y nada calienta, nada funciona como no debería, se puede fabricar una plaqueta como esta. Que esto ya es fabricado hecho por una fábrica, ¿no? Estas plaquetas están manufacturadas por un sistema, por una empresa. Simplemente uno las pide, después les voy a explicar cómo se hace, cómo se deben pedir, y puede armar cualquier prototipo de cualquier circuito. Pero esto es el principio. Recuerden, esto se llama Protoboard. Lo pueden comprar en cualquier tienda electrónica o por internet. Y es practiquísimo. Realmente es un gran invento para la electrónica. Si les va gustando el video, recuerden dejarme un like, que me ayuda mucho. Y todos los comentarios o preguntas que quieran hacer, bienvenidos sean. Para así aprendemos más. Y porque yo también me equivoco y me gusta aprender continuamente. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego.